Buenos días, Dios me los bendiga. Nuevamente estamos aquí en este hermoso domingo para alabar, para adorar, para buscar al Señor. La palabra en Marcos capítulo 11, versículo 27. Busquémoslo. Amén. Dice así. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por este día, por esta palabra. Yo te pido que tú toques, oh Dios, los corazones de cada persona que está viendo, oh Dios, esta señal, amado Dios, que tú dispongas su mente, su corazón, todo su ser, que todo espíritu de distracción se vaya, Señor, y que tu Espíritu Santo toque con poder, Señor, en estos momentos. Gracias, amado Padre. Espíritu de Dios, muévete con poder en el nombre de Jesús. Amados hermanos, le están preguntando a Jesús de dónde saca él esa autoridad, de dónde tiene esa autoridad. Recordemos que todo lo que fue creado, todo lo que es creado, todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será es para la gloria del Señor Jesucristo. Esa autoridad el Señor la confirma cuando Él habla con sus discípulos en Mateo 28, en su versículo 18. Y Él les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, mi querido hermano, toda autoridad. El Señor tiene toda la autoridad. Él es el único. Qué bueno es que nosotros podamos entender que Jesús es el único que tiene autoridad sobre todo. Recordemos lo que pasó en Mateo 8. Vemos cómo un centurión se le acerca a Jesús para pedirle que sane a su siervo que está enfermo. El Señor inmediatamente le dice, yo iré y le sanaré. Oiga bien, ese versículo, capítulo 8, versículo 7 de Mateo, dice, yo iré y le sanaré. El Señor estaba con esa disposición, pero viene una contraparte de parte del centurión que le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Solo una palabra tuya bastará para que le sanes. Solamente di tu palabra. Necesitamos, el centurión necesitaba únicamente la palabra porque él creía en todo ese poder que el Señor tenía. Ya había escuchado los milagros que él hacía. Si nosotros vemos ese primer milagro, en el cual el Señor convirtió el agua en vino. ¿Recuerdan? En Caná fue el primer milagro que el Señor hizo. Ya el Señor había hecho muchos milagros. Y ese centurión estaba ya empapado de todo lo que podía hacer Jesús. Por eso le dice, Señor, simplemente una palabra tuya. Porque yo también tengo autoridad, dice el centurión, y le dice al uno, vaya, y él va. A este ven, y él viene, porque tiene autoridad. Pero crees en el poder y autoridad de la palabra de Jesús. Amados hermanos, vamos a ver tres cositas importantes. La primera de ellas, mi querido hermano, es que la autoridad que tiene Jesús sobre toda enfermedad. Recuerden ustedes cuando en el capítulo 5 de Juan, en su versículo del 1 al 9, si quiere, búscalo. Cuando el Señor habla sobre el paralítico
de Betesda. Aquel que estaba esperando a que alguien lo llevara y fuera sanado cuando las aguas se movían. Él no podía, llevaba años, 38 años esperando a que alguien lo trasladase en ese momento, porque únicamente cuando el agua estaba en movimiento, venía la sanidad. Había uno solo que se sanaba, el primero que entrara. El Señor lo sanó y le dice: vete a tu casa, toma tu lecho y vete. Juan 5, del 1 al 9. Tenía autoridad. Segundo, también, mi querido hermano, en Lucas 8, en su versículo 43, 44, recuerden ustedes cuando Jesús venía caminando y iba para la casa para sanar también la hija de Jairo, pero iba para la casa de él para sanar su hija. Pero en esos momentos lo más importante es que alguien se acerca a Jesús. Aquella persona que llevaba 12 años con un flujo de sangre y tocó simplemente el borde de su manto, porque ella creía en la autoridad de Jesús. Ella creía que con solo tocar ese manto había poder en Jesús. Y fue sanada. O también recordemos en Lucas 5, 12, 13, el leproso, mi querido hermano. Ese leproso que también se acercó a Jesús y le dijo: sáname. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Estamos viendo cuán autoridad y cuánto poder había en Jesús. Segunda cosa que tenemos que ver, la autoridad y el poder del Señor Jesús. No solamente fue sobre las personas, también fue, segunda cosa, sobre la naturaleza. Porque Dios dejó unas leyes para que todo funcionara a la perfección. El Señor dejó leyes para que muchas cosas funcionaran. Dejó leyes espirituales. ¿Tú te acuerdas? En Romanos 3:23, ¿qué es lo que dice Romanos 3:23? Una ley espiritual que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Por cuanto todos están destituidos, estamos destituidos. Hay leyes morales. O también cuando en Éxodo 22:16 y dice: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. El buen comportamiento en la sociedad, Dios todo lo dejó bien estipulado. O también la otra ley, mi querido, la ley física. O recordemos aquella ley de la gravedad. Hay una ley física que se refiere a eso, que todo lo que sube cae, porque la gravedad de la Tierra atrae. Por eso es que nosotros, a pesar de que la Tierra está en su rotación y en su movimiento de traslación, nosotros no salimos volando, porque la Tierra va muy rápido. 24 horas, casi 24 horas dura que la Tierra rote sobre sí misma. Gracias a Newton se ha demostrado que esa ley de la gravedad existe. Él puso una manzana, él estaba debajo de un árbol de manzana, pensando, reflexionando, descansando quizá, cuando cayó una manzana. Y él se puso a ver y vio que todo caía. Esa ley de la gravedad de Dios. A pesar de todas esas leyes,
Mi querido, vemos cómo Jesús tiene potestad y autoridad sobre la naturaleza misma. O si no, recordemos cuando en Marcos 4, en su versículo 39, Él calma la tempestad porque los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba descansando. Y viene una tempestad, se le acercan los discípulos y le dicen: ¿no te conmueve que nosotros aquí estamos y vamos a perecer? Jesús se levantó y la tempestad se calmó. Jesús tiene poder, tiene autoridad. Por eso preguntaban: ¿quién es este que el viento y el mar lo obedecen? Allí mismo en Marcos. Tercera cosa, mis amados, la autoridad de Jesús sobre la muerte. Recordemos una vez más cómo en Lucas 7 muestra la autoridad de Jesús cuando Él resucita a ese joven, a ese niño que era hijo único de aquella viuda. Lucas 7 del 11 al 17 nos narra cómo Jesús se acercó, Él se conmovió del dolor de aquella mujer y resucitó a su hijo, tocó a su hijo, resucitó. O la más recordada por nosotros en Juan 11, cuando el Señor resucita a Lázaro, el hermano de Marta y María. Ya llevaba varios días de muerto, ya olía feo y hedía. Mas sin embargo, Él dice que corran la piedra y luego ordena: Lázaro, levántate y sal fuera. Juan 11, 43, 44. Vemos cómo el poder de Dios se manifiesta en cada momento, en cada instante, en nuestras vidas, en la naturaleza, por donde vamos, por donde estemos. Hoy, la ciencia médica, el mundo entero está preocupado por las enfermedades que aparecen cada día. Y ahora estamos viviendo esta pandemia, el virus. Pero la ciencia hasta ahora está impotente porque hay muchos muertos. En Italia, cantidad de muertos. Ahora está tocando Estados Unidos. Aquí en Francia, ya van como 600, 700 muertos, 800. Cada día aumenta más. Hay miedo, hay impotencia y hay temor porque hay tanta necesidad, pero a pesar de que tengan muchas intenciones, la ciencia está completamente limitada. Porque del hombre somos limitados, la única persona que tiene limitaciones sobre la enfermedad se llama Jesús de Nazaret, se llama Jesucristo. Y ese es el único que puede acabar con esto. Aquí en el mundo hay mucha gente de influencia. Pero, ¿de qué sirve en estos momentos? Hay influencia económica, política. Tienen autoridad, pero ¿quién puede contra este virus hasta ahora? Jesús de Nazaret es el único que puede. Él puede cambiar muchas cosas en este mundo, mi querido hermano. Es el único. Solo Jesús puede decir la última palabra y todo cambiará por el poder de su autoridad. La muerte golpea las puertas de muchos hogares, quizá familiares, nuestros, conocidos, cercanos, están siendo tocados ahora. Ahí la muerte no se pone a mirar condición social, eso no importa. Si es rico, es pobre, de qué color sea su piel, eso no interesa.
si tiene poder económico o moral, eso no interesa. La muerte simplemente toca. ¿Cuánto daría el hombre, cuánto daríamos nosotros por añadir unos días más? Pero el único que tiene el poder, nuestro Dios. Él es el único que puede cambiar todo. Ningún hombre es capaz de detener la muerte, ni tiene la facultad de hacerlo. Solo Jesús puede destruir a ese enemigo del hombre que se llama muerte. Recordemos entonces que un día nosotros podemos decir, como dice 1 Corintios 15, versículo 55, y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde están? Amados míos, el mundo en el cual nos movemos, en el mundo en que vivimos, es un mundo de inseguridad, carente de amor. No tiene una razón para vivir. Algunos viven por vivir. Por todas partes se ve esa inseguridad. Y aún en algunos pueblos, en algunas naciones, en algunos países, toman este virus que nos rodea ahora como un juego. Creen que todo es un juego. Pero hay poder en esa muerte si no nos cuidamos. Es un mundo que está azotado por el dolor, por la enfermedad, por la desgracia, por el caos económico. ¿Qué va a pasar ahora cuando todo esto pase, mis queridos hermanos? Perdonen la redundancia de palabra. ¿Qué va a pasar con la situación económica en los países, en los pueblos? Tu situación económica. Todo va a ser difícil. Confinados en las casas. No podemos salir para cuidarnos de infectar a los demás, porque podemos ser transmisores de ese virus. Estamos impotentes. La única solución, quedarnos en casa y pedirle una vez más al Señor Jesucristo que tenga misericordia de nosotros, que con su poder y con su autoridad envíe esa palabra para que todo esto pase. Que nosotros, los hijos de Dios, que tú como creyente seas tocado por el poder de su Espíritu, para que hoy puedas creer de que el único que puede vencer esta pandemia se llama Jesucristo. Él es el único que tiene el control sobre la naturaleza. Hay muchos desastres, mi querido. Hay mucha impotencia, ciertamente. Sí, Señor. Impotencia, pero bendito es el Señor, que en su nombre tenemos esperanza, tenemos consuelo, tenemos paz. Porque para esto vino Jesús, para destruir las obras del diablo, las obras de maldad, para darle a la humanidad vida eterna. Como dice en Juan 10, yo he venido para dar vida eterna, porque el diablo es sino un mentiroso. Vino a destruir y a robar, pero apareció el Hijo de Dios para darnos vida, y vida en abundancia. Necesitamos creer, necesitamos que esta humanidad crea, para que haya la luz, para que la luz de Cristo brille en cada hogar, en cada lugar, en cada país, en cada nación. Para Jesucristo sea toda gloria, toda honra y todo honor, por siempre. Ayer estuvo en la creación. Hoy está con nosotros. Si tú lo crees, Dios está aquí, está allí contigo, y lo llevamos en nuestro corazón.
Mañana seguirá con nosotros porque Él prometió darnos vida eterna y Él va a ser nuestra luz. Mis queridos, amados, guárdense. Dios me los bendiga. Oremos para que el Señor toque los corazones a través de esta su palabra. Amado Rey, te damos gracias, Señor, por habernos permitido llegar hoy hasta el último lugar a través, oh Dios, de este medio de transmisión. Que cada persona pueda entender que el único que puede vencer la muerte, que puede vencer la pandemia, que puede vencer la enfermedad, que puede vencer la naturaleza, se llama Jesús de Nazaret. Él tiene el control. Haz de Jesucristo Señor en tu vida, para que Él te controle, para que ya no deambulemos más. Y dile, Señor mío, yo reconozco que tú moriste en la cruz por mí, que soy pecador. Hoy dispongo mi corazón para que tú hagas de mí una nueva persona. Toma tu mano y toma mi mano, que los dos seamos uno solo, en el nombre de Jesús. Toma tu mano, toma mi mano, y que los dos seamos uno solo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga.